En un mundo donde la sombra nuclear amenaza con silenciar nuestro presente, nuestra división científica, la más prestigiosa de la galaxia, ha descifrado el código de la supervivencia. Hoy, el futuro tiene un nombre. Las Arcas no son simples refugios. Son el nacimiento de una nueva humanidad. Monumento definitivo al bienestar humano. Diseñadas por mentes brillantes, cuyo único propósito es proteger su tranquilidad y la nuestra, donde cada detalle fue creado para ofrecer seguridad absoluta, bienestar permanente y una vida digna, incluso después del colapso total del mundo exterior. Imagine un lugar donde sus hijos jamás conocerán el hambre, el miedo ni la violencia, donde recibirán la mejor educación científica y tecnológica jamás concebida, donde la medicina avanzada eliminará enfermedades que durante siglos condenaron a la humanidad. Un lugar limpio, seguro y perfecto, reservado únicamente para quienes comprendieron la importancia de actuar antes que los demás. Los laboratorios de Eitel Corp lideran investigaciones revolucionarias en agricultura genética, medicina regenerativa, inteligencia industrial y preservación humana. Cada avance tiene un propósito claro: construir un futuro estable para aquellos lo suficientemente visionarios como para unirse al proyecto. Imagine un nuevo amanecer. En las Arcas, su familia no solo sobrevivirá, sino que prosperará. Nuestra visión garantiza una vida eterna y productiva. Mientras afuera reina la desesperación, dentro de las Arcas florecerá una civilización superior. Porque esto no es solo supervivencia, es evolución. Eitel Corp, tu bienestar es nuestra prioridad. El suelo del arca se había convertido en un cementerio de cuerpos mutilados. No quedaba rastro de la pulcritud y el orden institucional de hace solo unos minutos. Ahora, el pasillo era una carnicería a cielo abierto. Trozos de carne desgarrada, torsos irreconocibles y pedazos de extremidades yacían esparcidos sobre el metal calcinado. La sangre, densa y oscura, se había salpicado con tal violencia que cubría las paredes y goteaba perezosamente desde el techo, creando un eco macabro al golpear los escombros. Era el retrato del horror absoluto. Al mirarlo, resultaba inevitable pensar en la gran mentira que les habían vendido. Aquella inmensa nave, promocionada en la Tierra como el hito de la humanidad, el santuario definitivo que salvaguardaría el futuro de la especie, no era más que un ataúd de titanio flotando en la nada. Las grandes mentes y los discursos corporativos que diseñaron el proyecto prometieron un nuevo comienzo, una utopía entre las estrellas. Pero la realidad era otra. Las corporaciones jugaron a ser Dios, vendiendo esperanza a cambio de obediencia, y al final, su majestuosa obra no había sido más que una trampa mortal. El arca no venía a salvar la vida. Solo había subido al espacio exterior un cargamento fresco de carne para el matadero. Fue dejando atrás esa carnicería y los restos humeantes de los purificadores como el general Vargas, junto a lo poco que quedaba de su equipo y los escasos supervivientes. Logró arrastrarse a tiempo hacia el interior de la zona segura, sellando las puertas contra el horror que los perseguía. Las pesadas compuertas blindadas del módulo de criogénesis 0 se cerraron con un estruendo hidráulico, ahogando los chillidos hambrientos que arañaban el titanio desde el exterior. Dentro, el silencio era gélido. El general Vargas se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento mientras pasaba revista con la mirada. Las bajas habían sido catastróficas. Solo quedaban en pie Rey, el soldado Marcus, un único purificador que aún sostenía su arma humeante, y el novato,
que temblaba visiblemente en una esquina, al límite del colapso por el miedo. Kael estaba allí también. No pronunciaba palabra. Se había alejado de todos y se mantenía apartado en la penumbra con los brazos cruzados y la mirada esquiva. No decía nada, ni intentó justificarse. Se limitó a limpiar el sudor de su frente con una actitud fría y egoísta. La típica reacción de quien solo piensa en salvar su propio pellejo y busca pasar desapercibido para que no le carguen las culpas. En el centro de la sala, la doctora Sofía intentaba hacer lo que mejor sabía hacer. Atendía las heridas del purificador y de Marcus, utilizando apósitos de fortuna y vendas improvisadas con tiras de lona que habían arrancado de los suministros médicos del módulo. El ambiente estaba cargado de derrota, pero Vargas se enderezó, imponiendo su presencia. «Mírenme», ordenó el general en un tono bajo, pero firme, cortando el aire. «Sé que tenemos miedo. Sé que dolió perder a los muchachos ahí fuera. Pero no hay tiempo para lamentos ni para venirnos abajo. El enemigo está detrás de esa puerta y la misión sigue en pie. Nos reponemos ahora mismo, o morimos aquí dentro». Nadie replicó. Sabían que tenía razón. Vargas miró hacia la especialista de reconocimiento. La oscuridad en los pasillos de la nave no era un simple vacío. Se sentía densa, casi sólida. Lo único que quebraba la penumbra era el parpadeo errático de unos fluorescentes moribundos que zumbaban con un eco mecánico. Cada destello intermitente revelaba un laberinto de metal frío, tuberías oxidadas y pasajes que se retorcían hacia lo desconocido. Avanzar a ciegas ahí dentro era una sentencia de muerte. Perderse significaba quedar a merced de lo que acechaba en el silencio. Pero ellos tenían a Rey. Rey era la cartógrafa táctica de la unidad. Tenía facciones finas y una belleza magnética que a primera vista podía engañar a cualquiera. Pero bastaba ver la frialdad de sus ojos, o cómo sostenía el rifle para recordar que era una guerrera implacable. En el pelotón, nadie se confundía con ella. Rey era tan letal como el entorno que intentaban conquistar. «No vemos un carajo aquí dentro», susurró uno de los guardias con el dedo sobre el gatillo. «Rey, tu turno. Sácanos de este pozo». Ella asintió en silencio. Con un sutil movimiento, liberó el dron de su anclaje en el hombro. El dispositivo flotó en el aire con un zumbido apenas perceptible. «Desplegando ecosonar», anunció con voz baja. El dron avanzó hacia el pasillo oscuro emitiendo pulsos invisibles. Ondas de alta frecuencia rebotaron contra las paredes de metal, las esquinas ciegas y los conductos del techo, regresando al dispositivo para revelar la anatomía oculta de la nave. Casi al instante, las pantallas táctiles en las muñecas de los guardias cobraron vida. Como quien mira la hora, los soldados bajaron la vista hacia sus controladores. Sobre el cristal empezó a dibujarse, línea a línea, un mapa tridimensional en un brillo azul holográfico. Los giros del pasillo y las intersecciones invisibles se materializaban en tiempo real. Ya no estaban ciegos. Tenían un camino para no perderse en aquel laberinto antes de que eso los encontrara. Con el mapa tridimensional flotando sobre la superficie metálica en un intenso brillo azul, el general Vargas dio un par de golpes en la mesa con los nudillos, rompiendo la tensión del cuarto. «Muévanse y acérquense aquí, carajo. No tenemos todo el día», bramó con esa voz áspera. Marcus, el purificador, el novato que aún intentaba controlar el temblor de sus manos, y Rey se agruparon de inmediato alrededor del holograma. Incluso Kael se asomó sutilmente desde la penumbra, calculando el riesgo. «Bien, presten atención», dijo Vargas, señalando con un dedo las líneas de luz. «Nuestro objetivo principal sigue siendo el núcleo del reactor térmico. Hay que llegar a la consola central y sobrecargar las válvulas de los tanques de enfriamiento criogénico para volar este maldito cascarón en pedazos. Pero el camino directo está sellado por los cierres mamparos de emergencia. Rey, ¿cuál es la ruta alternativa?».
Rey manipuló los controles de su muñeca y el mapa holográfico se expandió, iluminando una serie de sectores interconectados de la inmensa arca espacial. Para llegar al sector del reactor, general, el mapa del sonar indica que el camino más corto es atravesar el corredor principal, explicó Rey trazando una línea recta con el dedo. Negativo, general, intervino Marcus analizando la densidad de las estructuras holográficas. Ese corredor es una ratonera de conductos principales. Si nos emboscan ahí no lograremos salir. No tendremos ángulo de fuego. Sería mejor rodear el anillo principal y pasar a través de las torres de habitación cívica, donde residía la población civil. Es más amplio, aunque el trayecto es más largo. Vargas estudió la proyección, frunciendo el ceño, mientras evaluaba las zonas que tendrían que cruzar si tomaban la ruta de las torres. El holograma parpadeaba, mostrando los nombres de los módulos en un código verde militar. Si rodeamos por las torres de habitación, el camino nos obliga a pasar por puntos críticos, analizó el general en voz alta, deslizando su dedo por el mapa. Primero, tendremos que cruzar el módulo educativo infantil Aurora, la escuela del arca. De ahí, la única salida nos lleva directo al bloque de aislamiento médico. Y justo después, al penitenciario de máxima seguridad, a los bloques de reclusión, para poder acceder finalmente al módulo del reactor. El novato tragó saliva ruidosamente al escuchar el itinerario, mirando las representaciones en 3D de las salas que les esperaban. «Señor», susurró el novato con la voz quebrada por el miedo. Esas zonas estaban sobrepobladas cuando empezó la infección. Dios sabe qué demonios nos vamos a encontrar allí dentro, especialmente en la escuela. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Todos en el cuarto sabían lo que significaba que el brote de biomorfos hubiera alcanzado el jardín de niños. La sola idea de lo que podía acechar en esas aulas infantiles oscuras hacía que se les helara la sangre. Vargas miró fijamente al novato y luego al resto del grupo, asegurando el agarre de su arma. «Nos vamos a encontrar con el infierno, hijo», sentenció el general con una frialdad cortante. «Pero no hay otra opción. Preparen las armas y aseguren la munición. Nos movemos en 3 minutos hacia el módulo infantil». Antes de dar la orden de marcha, el general Vargas se apartó de la mesa holográfica y clavó la mirada en los 2 civiles del grupo. Sofía seguía ordenando los suministros médicos improvisados con manos temblorosas. Unos metros más allá, Gael permanecía ensimismado, mirando al suelo con los ojos fijos en la nada, como si intentara aislarse mentalmente de la pesadilla que los rodeaba. «Sofía», la llamó Vargas con tono grave. La doctora levantó la cabeza de inmediato, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El general luego giró el rostro hacia el hombre. «Gael». Gael no se movió. Tenía la mirada perdida, completamente desconectado de la realidad del cuarto. «Gael». Todo nuestro conocimiento tiene un origen. Únetenos en el vacío. «Gael», repitió Vargas esta vez con una voz que tronó como un latigazo. Gael se sobresaltó, parpadeando como si saliera de un trance pesado, y miró al general con ojos asustados y esquivos. «¿Ustedes sabían lo que estaba pasando aquí?», preguntó Vargas cruzándose de brazos. «Respóndanme con la verdad. ¿Son parte de esto? ¿Están de acuerdo con todo este maldito matadero espacial?» «No», respondió Sofía de inmediato con la voz entrecortada. «Por supuesto que no, general. Yo solo soy personal médico. A mí me contrataron para el ala de salud civil. Yo solo trabajaba aquí. No tengo idea de sus decisiones ejecutivas».
Vargas desvió la mirada de acero hacia Gael, esperando una respuesta verbal. Pero Gael no abrió la boca. Simplemente desvió la vista hacia el suelo y negó débilmente con la cabeza. En un silencio absoluto, Sofía, al borde de las lágrimas, dio un paso hacia el general, apretando una tira de lona médica entre sus dedos. «Yo no subí a esta nave por la corporación, general», confesó con un hilo de voz rompiéndose por dentro. «Yo vine aquí por mi hija. Ella viajaba en los módulos de vanguardia civil. Está perdida en algún lugar de esta nave. Por favor, necesito encontrarla. Necesito saber si sigue viva». Vargas suavizó la mirada por una fracción de segundo al escuchar a la madre, pero la amargura regresó rápidamente a su rostro. Dejó escapar un suspiro pesado y se apoyó en el borde de la mesa de metal. A la corporación nunca le importó su hija, doctora, ni la suya ni la de nadie, dijo Vargas con un resentimiento profundo y mascado. Llevo años viendo cómo operan estos malditos de traje y corbata en la Tierra. Son monstruos corporativos. Te venden el arca como la salvación de la especie. Te cobran hasta el último centavo para darte un boleto al paraíso. Y cuando las cosas salen mal, te encierran y te usan como carne de cañón para sus experimentos o para tapar sus errores. Son corruptos hasta la saciedad. Para ellos, las miles de almas que vivían en estas torres residenciales solo son números de pérdidas aceptables en un balance financiero. Si hay que sacrificar una colonia entera para proteger sus acciones o sus secretos biológicos, lo hacen sin pestañear. Sofía escuchaba las palabras del general mientras miraba los restos de sangre en sus propias manos. La fría y cruda realidad del nivel de maldad de la empresa para la que trabajaba la golpeó de repente en el estómago. La comprensión de que su hija había sido utilizada como un peón desechable le revolvió las entrañas. De repente, a Sofía sintió un sudor frío, gélido. Se llevó rápidamente una mano a la boca, ahogando un gemido, y sus ojos se abrieron de par en par por la náusea física. «Por Dios», alcanzó a murmurar con la voz ahogada. «Tengo ganas de vomitar». «Aguántese, doctora», sentenció Vargas dándose la vuelta y cargando su arma con un golpe seco. «Guarde ese asco y conviértalo en rabia. Lo vamos a necesitar para salir vivos de aquí».